Bueno, pues José Miguel Viñas, yo creo que todos lo conocéis, es físico del aire y comunicador científico, especialista en meteorología y temas afines, consultor de la Organización Meteorológica Mundial y actual vicepresidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, de la que es socio fundador. Tiene una larga experiencia en medios de comunicación, lleva 14 años colaborando con el programa de Radio Nacional de España No es un día cualquiera, siempre, claro, ejerciendo de meteorólogo y de divulgador de las ciencias atmosféricas. Es responsable de la página web Divulga Meteo, escribe regularmente pues, artículos en revistas, periódicos, y recientemente ha participado en una expedición de la campaña Antártica Española y acabar, ¿no? Ha llegado hace unas semanas, y de la cual nos ha mantenido informados a través del blog del País. Así que, cuando quieras. Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, yo también tengo palabras de agradecimiento al Consejo, a todos los que han hecho posible la celebración de esta jornada, que considero que es muy importante e interesante porque toda ella gira en torno al seguro, pero también en torno al tema del cambio climático, que particularmente a vuestro sector pues se afecta de manera muy directa, ¿no? Y bueno, pues yo en la charla voy a tratar de daros unas pinceladas, no se puede pretender más en una charla con un ratito como el que voy a tener, sobre todo de qué es lo importante en el cambio climático y de qué manera va a incidir o está incidiendo ya en el sector agrícola y todo lo ligado a él, ¿no? Bien, como pongo aquí, yo creo que esto ya no es algo que se discuta, salvo el que no quiera verlo, pero estamos ante el mayor reto, probablemente al que se ha enfrentado la humanidad, aunque suene así un poco catastrófico, por las implicaciones que tiene, ¿no? El cambio climático, que ya empezó a hablarse de él hace bastante, y estamos empezando a darnos cuenta ya por nuestra propia percepción de que, lejos de estabilizarse o de ser una época de tiempo caprichoso, pues está aumentando, nos está afectando cada vez más, su magnitud está alcanzando ya unos niveles que empiezan a percibirse de manera clara, pues en vuestro caso, en la propia productividad agrícola o en muchas más cosas, ¿no? Y esto no debemos de perderlo de referencia. La actualidad informativa pues rota en torno a muchos temas que salen todos los días en los medios de comunicación, pero este, que está siempre ahí, como digo, es el más importante bajo mi punto de vista. No podemos ya discutir que una parte importante de estos cambios que estamos viendo en el clima, particularmente todo lo ligado al calentamiento global, está directamente ligado a esas emisiones que de manera creciente hemos ido provocando en la atmósfera de gases de efecto invernadero, y aunque evidentemente que el clima es algo complejo y hay muchos factores que intervienen en él, pero no se puede desligar nuestra responsabilidad a través de esas emisiones del comportamiento que está teniendo el clima, ¿no? Y como he dicho, y ya se ha comentado aquí en esta mesa, pues vuestro sector, particularmente la agricultura, pues es una de las actividades humanas más vulnerables al cambio climático, porque depende fundamentalmente de esos caprichos atmosféricos, de que tengamos sequías como la del año pasado, y bueno, estamos saliendo de ella, pero esto puede cambiar rápidamente. Si llegamos a un otoño en el que no llueve, volveríamos a estar con el problema ahí encima de la mesa, ¿no? Es cierto que vivimos en un país en el que no debe de extrañarnos tener sequías, pero la magnitud que están alcanzando y la frecuencia con la que se están dando, no solo aquí, sino en otras zonas del mundo, pues de alguna manera se puede ligar a estos cambios a escala planetaria que están teniendo lugar. En esta figura, con muchas flechitas, tenéis una especie de resumen de todos los impactos que ese cambio climático o calentamiento global, si preferís, están provocando en la productividad agraria. Pues ahí veis, por ejemplo, aunque está en inglés, pero bueno, creo que lo entendéis, los cambios que está habiendo, por ejemplo, en un gas como el ozono, tanto a nivel de la superficie, el ozono troposférico, como a nivel de la estratosfera. Os sonará esto del agujero de ozono. Pues todo ello tiene una implicación directa en vuestro sector, en la agricultura, en la productividad. Por ejemplo, el hecho de que los ciclos de sequías varíen, pues evidentemente que van a influir en la agricultura. Incluso ahí donde pone Human Health, el hecho de que, por ejemplo, pues haya condiciones de insalubridad tiene una incidencia directa en nosotros, en la propia salud de los seres humanos, y parte importante de la población se dedica a la agricultura. Por lo tanto, eso va a incidir negativamente también en la propia actividad. De manera que veis, de alguna manera, la cantidad de factores, sin entrar en detalle en ninguno de ellos,
que en cuanto se modifiquen de forma importante van a tener su reflejo, lógicamente, en el sector agrícola. Hay unas proyecciones que no son nada buenas en cuanto a cómo va a evolucionar esa productividad a nivel de la tierra, y no son nada buenas no por la parte que nos toca, porque nosotros, si veis ahí, estamos en un color verde clarito, que incluso pues, sería un ligero aumento de la productividad. Incluso amplias zonas del hemisferio norte también tienen esos colores verdes. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de la producción mundial de alimentos que vienen del sector agrícola están en países donde los colores ya no son verdes, sino que son naranjas o amarillos o rojos. Es decir, que los grandes graneros del mundo, por entendernos, pensando en cereales, pues sus proyecciones de cómo será la productividad en los próximos años, no, décadas, a lo largo de este siglo, pues no son nada halagüeñas, porque vemos ahí, por ejemplo, pues toda esa zona central y sur de Estados Unidos, toda la zona, gran parte de la zona africana, donde hay cultivos, América del Sur, también un impacto importante del cambio climático ahí, y muchas zonas del sureste asiático. Es decir, son proyecciones, está por ver si al final todo evoluciona a eso, pero desde luego que esas proyecciones no apuntan en el signo contrario, sino en este que eso estoy apuntando. Aunque se habla mucho de cambio climático, yo creo que es importante que seamos conscientes de que lo que estamos viviendo realmente es un cambio global. No es únicamente la componente atmosférica, el clima, lo que está cambiando, porque todo, como ahora os voy a contar rápidamente, está interrelacionado. La atmósfera es un sistema que evoluciona a una escala temporal muy corta, muy rápidamente. Observamos cambios en ella. Y esos cambios terminan transmitiéndose al resto de subsistemas enganchados a ella. Esos subsistemas son las masas de agua, los océanos de la Tierra, que evidentemente que están reteniendo parte del calor que en exceso está acumulando la Tierra, pero que todavía no están reflejando como la atmósfera ese cambio global. Pero lo van a hacer. Va a haber una inercia en el sistema que hará que dentro de bastante tiempo todavía, décadas, incluso siglos, empiece a manifestarse ese cambio ya no únicamente en alteraciones en los patrones meteorológicos, sino también oceánicos o a nivel de la biología, la biosfera o a nivel de los hielos de la Tierra. Y esto realmente es preocupante, porque si esto, al menos por la parte que nos toca, no lo frenamos en seco, pues hará que esas inercias no las consigamos ralentizar y la magnitud final de los cambios puede ser pues muy contraproducente para nosotros. Como pongo también en esta frase, para que nos quede clara esa idea, habréis escuchado muchas veces informaciones sobre los climas del pasado, la paleoclimatología. Estamos viviendo un cambio climático que una de sus principales características es la rapidez a escala climática con la que se está manifestando. Hay muchos datos que apuntan a que no hay muchos referentes históricos de que en pocas décadas, que es desde que se ha empezado a detectar este cambio, la magnitud de ese cambio sea tan importante. Por supuesto que a lo largo de la historia ha habido periodos mucho más cálidos que el actual, mucho más fríos, las glaciaciones, pero que hayamos estado aquí en la Tierra los seres humanos y que hayamos vivido un cambio con la velocidad que se está comprobando que está ocurriendo en pues ya no hay tantas referencias y eso es algo que nos debe hacer también reflexionar. Hay muchos ejemplos, os he puesto algunos, para poder visualizar de alguna manera cómo se está produciendo ese cambio, particularmente el calentamiento global. Aquí tenéis en estas figuritas mapitas de anomalías de temperatura desde que hay registros más o menos a una escala global, 1850, mitad del 19, hasta la actualidad. Y no hace falta ser un experto en clima para darse cuenta claramente que a medida que van yendo hacia abajo y hacia la parte de la derecha, es decir, hacia el momento actual de la historia, van empezando a ser más frecuentes esos colores rojos y hoy en día realmente vivimos en una anomalía cálida constante a nivel de la Tierra. Aquí tenéis los mapas de anomalías de los 3 últimos años, 2015, 2016, en la parte de la izquierda, el año pasado, 2017, en la de la derecha más grande, y está claro, no solamente estamos inmersos en un calentamiento global, sino que ese calentamiento global se está acelerando. Incluso años en los que hay factores naturales que contribuyen a él, como puede ser el fenómeno del Niño, ya no son los únicos años en los que se dan esas anomalías cálidas prácticamente por toda la Tierra, sino años normales, entre comillas, sin un input adicional por un factor natural, también, como ocurrió el año pasado y está empezando a ocurrir estamos registrando temperaturas bastante por encima de los periodos de referencia que se toman. Este calentamiento global es debido a varios factores, ¿no?, que contribuyen a él.
Ahí vemos que una parte importante en color verde es debida a lo que ya he apuntado antes, a esos gases de efecto invernadero que se están acumulando en la atmósfera. Los seres humanos, con nuestras actividades, también estamos contrarrestando en parte esas emisiones porque, por ejemplo, emitimos partículas, también restos de la combustión, que contribuyen a enfriar el sistema climático, la atmósfera en su conjunto. Pero, como vemos, esa franjita amarilla no compensa la franja verde, es decir, que aunque sea un factor que resta un poquito, al final el balance neto es el calentamiento global que estamos observando. La Tierra claramente se está calentando por estos factores. Y vemos que los factores naturales, que también pueden oscilar hacia el signo positivo o negativo, pues no contribuyen de manera cuantitativa a alterar en exceso el equilibrio. Se habla de un efecto invernadero, que de hecho es un fenómeno natural en la Tierra, ahora acelerado por nosotros, pero en realidad, desde el punto de vista conceptual, sería más certero hablar de un efecto manta. Lo que está ocurriendo es que la atmósfera actúa como una manta, es decir, que una parte del calor, lógicamente, la libera hacia el espacio. Si no lo liberara, que es lo que ocurre en un invernadero, pues aquí no podríamos vivir. Esto sería como el planeta Venus, ¿no? Unas temperaturas terribles aquí en superficie. Afortunadamente, parte de la radiación escapa al espacio y por eso podemos vivir en la Tierra. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Pues el problema es que todo lo que entra, que debería de ser igual a todo lo que sale para mantener un equilibrio, pues ese equilibrio se está rompiendo. Ese equilibrio se está rompiendo porque nosotros, al inyectar esa cantidad extra de gases invernadero a la atmósfera, lo que provoca eso es que esa salida hacia afuera en color rojo que aparece representado ahí, la radiación que la Tierra emitirá al espacio, pues está siendo algo más pequeña de la cantidad necesaria para equilibrar la parte neta de radiación incidente en color amarillo. De manera que el resultado final es esa subida décima a décima en estas últimas décadas de la temperatura media global de la Tierra. Nuestras emisiones, como pongo aquí, están alterando el ciclo natural del carbono que hay en la Tierra. Un ciclo complejo, con muchas interacciones, pero que nosotros, por, insisto, nuestras actividades, incluidas las agrícolas, pues estamos alterando. La agricultura, como sector, pongo datos del año 2017, del año pasado, fue responsable de algo más del 9% de las emisiones de gases invernadero a la atmósfera a escala global. Es decir, que no es baladí lo que contribuye un sector como el vuestro a esas emisiones de gases invernadero. Y, por lo tanto, se hacen necesarias, como luego voy a repetir, acciones de mitigación que deben ir dirigidas a que ese 9% empiece a bajar y que dentro de unos años ya sea un 8, un 7 y que consigamos, si no niveles cero, porque es imposible, pero no unas cantidades tan grandes de gases que escapen a la atmósfera debidas o ligadas directamente a esa actividad. Estas son las estimaciones de emisiones de gases invernadero a la atmósfera durante el próximo siglo en función de los distintos escenarios que plantean los modelos climáticos. Y como vemos, pues únicamente en los escenarios 2.6, 4.5 del último informe de IPCC, es decir, los más optimistas, los mejores, pues ahí sí, a partir de mitad de siglo las emisiones empezarían un poco a bajar. Pero en cualquiera de los otros escenarios, lo que se recoge, lo que reflejan, es que esas emisiones seguirán creciendo hasta unos valores o unas concentraciones de gases invernadero impensables a día de hoy. Estamos hablando, en el caso del peor de los escenarios, el 8.5 en color rojo, pues del orden de las 1000 partes por millón de CO2. Estamos ahora mismo en torno a 410. Cada año que pasa está creciendo a nivel global a un ritmo de 2 partes por millón o 3. Seguramente a finales de este año pues terminaremos con 413 como pico máximo. Sabéis que la concentración de CO2 sufre una oscilación anual, hay un momento en el que hay un mínimo, porque ahí interviene toda la actividad fotosintética de las grandes zonas vegetales de la Tierra y también la provocada por el mar, pero luego llega la época en la que se produce el máximo y la famosa gráfica del CO2 lo que va marcando es cada año un pico un poquito más alto que el año anterior, desde que se tienen registros en una zona como Hawái, aislada, digamos, de la influencia clara antropogénica. Ese CO2, esos gases de invernadero que lanzamos al aire, ¿a dónde van? Bueno, pues esta gráfica nos permite entender
en la parte inferior, cómo una gran parte de ellos quedan absorbidos por la atmósfera y se manifiestan en forma de ese calentamiento global. Pero vemos que una parte también importante es absorbida por las zonas terrestres y en azul por los océanos. Aquí entra un poco en juego eso que os comentaba antes. Escalas de tiempo diferentes, inercias diferentes. El calor que ahora mismo está absorbiendo el océano no se está manifestando en una subida de temperatura del agua marcadamente manifiesta por medidas. Sí que se está detectando a nivel superficial en muchos lugares, pero ese calor se está distribuyendo lentamente por las aguas someras y por las aguas algo más profundas. Y hasta que no pasen décadas o siglos incluso, ese calor de alguna manera no escapará a la atmósfera y no fomentará a su vez un crecimiento adicional de la temperatura a escala global. De manera que los grandes océanos de la Tierra están de momento en su mayor parte absorbiendo calor, no transmitiendo ese calor al aire en contacto con ellos. Os voy a comentar, antes de entrar un poco ya en detalle en los impactos que este previsible cambio climático tendrá en la agricultura, contaros alguna cosa acerca de esos modelos matemáticos complejos con los que se elaboran esas proyecciones climáticas que, como ya os he apuntado, pues la verdad es que no pintan bien, aunque hay escenarios a los que deberíamos de intentar llegar. Bueno, esos modelos están basados en crear una especie de mundo matemático formado por una gigantesca malla que sea capaz un ordenador de procesar una serie de procesos y ecuaciones matemáticas de todo lo que sabemos que ocurre en el sistema climático en esa malla, y que eso nos genere unas proyecciones a un medio largo plazo de cómo se comportarán diferentes variables en cada punto de esa malla, y se puede eso trasladar al conjunto de nuestro planeta. De manera que normalmente en los informes del IPCC se tienen en cuenta varios de estos modelos globales de circulación atmosférica y oceánica, y las proyecciones que se ofrecen pues suelen ser, pues por ejemplo aquí tengo este ejemplo, para mitad de siglo, para finales de siglo, incluso en algunos casos hay proyecciones a más largo plazo, pero habitualmente las que tiene en cuenta el IPCC son para lo que resta de siglo, es decir, las próximas 8 décadas en el futuro. Os podéis imaginar la complejidad que entraña un modelo climático, porque si bien los primeros tenían básicamente la componente atmosférica bien integrada, la mayor capacidad de cálculo que tienen hoy en día los ordenadores lo que permite es integrar ahí ya mucha información de los océanos, como os he dicho, de las zonas de hielo de la Tierra e incluso inputs relacionados con vuestra actividad, de qué manera un suelo cultivado en determinadas épocas del año puede contribuir pues, afectando o influyendo en la atmósfera, en el propio terreno, en zonas de agua, etcétera. Todas esas capas se solapan en ese modelo virtual de la Tierra y se ponen en marcha esas ecuaciones. Al final, ¿cómo se elaboran las proyecciones climáticas? Que son proyecciones, no son predicciones como la del tiempo que va a hacer mañana, es algo distinto. Pues el tema tiene más dificultad, porque nosotros no sabemos con exactitud cuál será la población mundial dentro de 80 años, ni cómo estaremos consumiendo energía, a qué nivel, qué fuentes utilizaremos. Entonces, todo eso son incertidumbres que tienen que cuantificarse, tienen que hacer hacerse unas hipótesis de partida y a partir de ahí desarrollar los posibles modelos de atmósfera que nos pueden dar lugar a esas proyecciones, ¿no? Entonces, se parte de demografía, desarrollo tecnológico y energía. Y a partir de ahí se generan unos escenarios que nos dan lugar unas posibles emisiones que generaría cada uno de esos escenarios en un futuro, como digo, más o menos lejano. Finales de siglo podemos poner como referencia. Claro, como conocemos cómo actúa el sistema climático y con cierto detalle, pues esas emisiones en esos hipotéticos escenarios nos darán lugar en el modelo a unas concentraciones determinadas de gases de efecto invernadero. Por eso os he puesto esa curva antes con estimaciones de cuáles podrán ser esas concentraciones dentro de varias décadas. A partir de esas concentraciones en la atmósfera y teniendo en cuenta los forzamientos que sabemos que ocurren, absorción de CO2, etcétera, emisión, los modelos ya, con las ecuaciones complejas, matemáticas, pero que se conocen bien de los procesos implicados, procesos físicos y químicos, dan lugar a ese mundo futuro, ese clima futuro, que a su vez va a tener un impacto climático en esos tres factores de partida. Porque si yo ahora un modelo me dice que la sequía va a ser
el doble de frecuente en el 2050, en ese escenario hipotético que propongamos de demografía, desarrollo, energía en el 2050, la propia sequía que habremos evolucionado hacia ese escenario impactará en sectores como el vuestro y eso a su vez redundará en el clima que tenga lugar a partir de 2050. De ahí la complejidad que tiene generar proyecciones climáticas y de ahí, que también es algo que no hay que olvidar, que las proyecciones climáticas tengan que verse y analizarse como tales, con una incertidumbre inherente. Es decir, que no podemos pensar que el clima va a ser de esta manera como nos dice este modelo. Ese modelo tiene una incertidumbre y además se habrá establecido en torno a esos 3 factores iniciales, por eso los escenarios que plantea el IPCC. Bueno, ¿qué nos dicen esas proyecciones a nivel más o menos general y sin entrar en ya detalles regionales? Bueno, pues una cosa que se ponen de acuerdo todos esos modelos, y esto a día de hoy no hay ninguno que apunte en sentido o en dirección contraria, es que todos los escenarios apuntan a más calor a finales de siglo. ¿Cuánto más calor? Pues ahí ya depende del escenario que consideremos. El más optimista, el que aparece ahí en la parte de la izquierda, una subida en la temperatura media, que en algunas zonas pues puede ser entre 1 y 2 grados, y en otras, sobre todo en latitudes altas de la Tierra, puede ya estar en torno a los 3. ¿Cuál es el peligro? Si el clima va evolucionando hacia un escenario tipo 8.5, que sería el peor a día de hoy pronosticado, porque ahí ya veis que lo que dominan son subidas del orden de los 4 o 5 grados en gran parte de las zonas continentales. Si el calentamiento global actual está en torno a 1.3 grados en los últimos 100 años, en números redondos, pensad lo que puede suponer en 80 años una subida de hasta 4 grados. Los impactos, evidentemente, y la magnitud que puede tener ese cambio climático es inimaginable. Entonces, digamos que un escenario 2.6 a nivel de temperatura nos podría permitir una adaptación, más o menos una transición a una adaptación en la que, bueno, pues habría impactos, pero podríamos más o menos llevarlo bien. Pero si ya los escenarios empiezan a acercarse hacia ese terrible 8.5, pues la adaptación realmente se va a hacer muy difícil porque estamos hablando de 80 años, que parece mucho, pero no es tanto. Si ya vamos a modelos regionales, teniendo en cuenta qué puede pasar aquí en nuestro país, pues lo mismo. En un escenario más optimista, en el 4.5 en este caso, un intermedio, tendríamos la figura de la izquierda y vemos pues que las subidas son razonables de la temperatura, pero sube en prácticamente todas las regiones y, sin embargo, en el escenario peor, en el de la derecha, pues ahí ya nos vamos por encima de 5 grados, que es una barbaridad. La precipitación, bueno, pues esta es la variable difícil realmente, porque a escala global sí que se ven cosas, pero ya si entramos a escala regional, dependiendo de unos modelos u otros, pues no hay un consenso, hay mucha incertidumbre. No está claro que, por ejemplo, en una región en concreto, pues claro, el agricultor quiere saber, pues bueno, en Murcia, ¿qué va a pasar en la región de Murcia dentro de 60 años? ¿Va a llover más? ¿Va a llover menos? Ahí hay un problema. Y no solamente es si va a llover más o menos, sino cómo va a llover. Ahí sí que parece que los modelos se ponen de acuerdo, como ahora os comentaré, que va a haber más torrencialidad. Es decir, que a lo mejor al final las cantidades anuales de precipitación no varían mucho, pero sí el reparto de la lluvia, y eso no es bueno para vosotros, porque no interesa que caigan 200 milímetros en un mes y que el resto del año no llueva. Estaríamos en una sequía permanente y un episodio de lluvia que compensa todo lo que no ha ido lloviendo durante varios meses. Eso no es una cosa buena en principio y algunas predicciones apuntan a eso. Bueno, como digo, hay muchas incertidumbres, pero también veis ahí claramente que en el peor de los escenarios, me atrevo a calificarlo así, digamos el de más difícil adaptación, pues en principio hay un aumento bastante general de precipitación, por ejemplo, en la franja ecuatorial y en latitudes altas, pero veis que hay una amplia zona por aquí, por nuestra zona, el ámbito templado y subtropical, donde con incertidumbres, insisto, pero en principio hay déficit de precipitación. Si pensamos ya o ponemos la lupa en un modelo regional para nuestro país, vemos que en un escenario 4.5, un escenario intermedio, incluso algunos de los modelos plantean un episodio, o sea, un comportamiento en el mapita que aparece abajo a la derecha de más humedad y más lluvia que en la actualidad, pero solamente es uno de los 6 que considera ese informe que hizo el CEDES hace unos años, el año pasado. En el resto, en principio, la previsión es de menos precipitaciones a escala de la península. En un 4.5, porque si nos vamos al peor escenario, ahí hay un acuerdo general y no hay ninguna proyección que apunte a más lluvia en nuestro país, sino a todo lo contrario. Prácticamente hay unanimidad en que
la precipitación disminuye e incluso en algunos de esos escenarios pues bastante, ¿no? Tiene un poco perspectiva mundial o global, pues pensando en aridez, ligado a la variable precipitación, pues en principio la proyección apunta a que aumentarán las zonas áridas frente a las húmedas a una escala general. ¿Veis esa clara línea de separación entre latitudes altas, donde ahí no, ahí incluso se prevé un mundo más húmedo, que ya latitudes templadas o la zona inmediatamente inferior, subtropical? Aquí en España los modelos regionales apuntan un poco en esa misma línea. Fijaros que es preocupante, viendo un poco esa evolución hacia final de siglo, en estas proyecciones que publicó justamente el MAPAMA hace un par de años, cómo las zonas de aridez se van extendiendo a medida que vaya avanzando el siglo por lugares donde hasta este momento pues no se detecta de manera tan clara, ¿no? Pues meseta norte, muchas zonas del sur alejadas del sureste, que es la zona árida por excelencia, toda la cuenca del Ebro en su total extensión. Queda únicamente esa franja norte, el área cantábrica, Pirineos, como la España verde, pero mucho más reducida que en la actualidad. Esto no es una buena cosa, desde luego. La desertificación, ligado también a esto mismo, pues también aumenta, lógicamente, y en principio esas zonas del sureste serían las más afectadas, pero veis cómo se va extendiendo también, por ejemplo, por buena parte de Castilla y León. Y a nivel de la tierra, también un dato importante es que las proyecciones apuntan, como pongo aquí, a un mayor estrés hídrico. Es decir, va a haber menos disponibilidad de agua en zonas donde hay bastantes cultivos, ¿no? De ahí un poco esa proyección que os puse al principio de la charla. El previsible aumento de los fenómenos meteorológicos adversos, que ya se ha hablado un poco aquí, de granizo, de tormentas, etcétera, pues eso evidentemente que va a tener un impacto negativo en la producción agrícola. La previsión apunta, por ejemplo, a tormentas más fuertes, y tormentas más fuertes va a implicar granizadas más intensas y más peligrosas y más dañinas, ¿no? Había un meteorólogo que además hizo grandes trabajos de meteorología agrícola aquí en el Ministerio, que era Lorenzo García de Pedraza, que se refería al granizo, al pedrisco, como la lotería del infierno, porque al final sí, aumenta a lo mejor el número de granizadas, pero el problema del pedrisco es que las zonas que quedan devastadas por él, pues al final, dentro incluso de una gran parcela o de una pequeña parcela, pues no es toda ella, sino es una parte. Entonces es muy caprichoso por la manera en la que las tormentas sueltan la piedra, ¿no? Entonces ese problema siempre va a estar ahí, pero claro, es preocupante pensar que dentro a lo mejor de 40 o 50 años, pues esas granizadas, no solo en verano, sino en otros momentos del año, pues van a ser más intensas, van a ser más frecuentes. Eso al final incidirá en vuestro sector, claro. Los agricultores lo tienen claro. Aquí hay una encuesta de percepción de riesgo y, bueno, el granizo del pedrisco, pues para todos ellos es lo peor, ¿no? Y de alguna manera queda reflejado por esos datos estadísticos que antes también se mostraron aquí en la charla. El año pasado fue excepcional por la sequía, y la sequía, pues al final fue el factor más dañino, pero normalmente las granizadas y el pedrisco suelen ser los peores, ¿no? Otro indicador climático, otra proyección climática poco halagüeña, en la línea que os he comentado antes, la diferencia de comportamiento que va a tener previsiblemente la precipitación. Todo apunta a una mayor torrencialidad que ya empieza a detectarse. Por ejemplo, aquí en España, a ver, si echamos la vista atrás, siempre ha podido haber algo excepcional, qué sé yo, en Galicia, una granizada incluso fuerte en Galicia, en el interior de Galicia. Pero ese tipo de episodios empiezan a ser ya más frecuentes. Episodios de lluvias torrenciales, ya no en el área mediterránea o en zonas, digamos, donde normalmente suele llover así, sino en lugares donde el régimen es típicamente atlántico. Y esto es así por la manera en la que está también empezando a cambiar la circulación atmosférica. Este invierno, por ejemplo, es un buen ejemplo. La sequía, afortunadamente, pues no ha seguido avanzando y se ha visto cortada bruscamente por el cambio de circulación atmosférica. Pero estamos viendo que la primavera empieza de manera ya anómala. Si ahora los fríos aguantan, aunque creo que a medio plazo viene un cambio de calor, pero bueno, si hay fríos o tardíos, pues tampoco son nada buenos para
para el campo, ¿no? Porque va a pillar justo el momento en el que no conviene que vengan esas heladas. Entonces, estos comportamientos raros, estos inviernos raros o primaveras raras, pues al final redundan negativamente en la agricultura. Y el que haya más torrencialidad está un poco ligado a eso, a que las lluvias en primavera, que deberían de tener un reparto, aunque irregular, pero más o menos por toda la estación, pues a lo mejor se concentran en menos episodios en los que a lo mejor cae la misma cantidad de agua en forma de granizo, en forma de lluvia, pero al final son hechos que afectan, yo creo que negativamente a vuestros intereses. Por ejemplo, el aumento de riesgo de inundaciones, pues sí, en cualquier momento puede llover mucho y haber una inundación, pero si aumentan los episodios de lluvias torrenciales o de grandes granizadas, pues también aumentará esto, ¿no? Y bueno, después de este panorama, pues la pregunta que podréis hacer es, bueno, pero ¿todo va a ir a peor? Porque claro, cuando uno habla de cambio climático se queda siempre en lo peor. Bueno, pues no todo va a ir a peor y tendremos que adaptarnos a los cambios, pero hay que también ser un poco optimista en algunas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, os he puesto esta tabla de hace unos años, donde ante cambios como la temperatura, las precipitaciones o el aumento de los gases de invernadero, pues aparecen relacionados los posibles beneficios y también las cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ya os he dicho, los modelos apuntan claramente a que va a seguir ascendiendo. ¿Todo es negativo con eso? Bueno, pues todo no. Ahí veis que pone, por ejemplo, que aumentarán los periodos de crecimiento, serán más rápidos, en zonas donde ahora mismo no se pueden cultivar algunas cosas, se podrán cultivar. Seguramente que todos sabéis, porque se comenta en muchos libros de historia, en la Edad Media se cultivaba la vid en las Islas Británicas y los alemanes han tenido muchas vides y viñas, incluso en el norte de Alemania, porque antes de que llegara la pequeña edad de hielo, pues las condiciones eran propicias para eso. Seguramente vamos a ir viendo eso, y vamos a ir viendo cómo la viticultura pues en las Islas Británicas va a empezar a ser una actividad creciente. Pero ¿qué ocurre? Que en zonas donde normalmente pues el viñedo está perfectamente establecido y muy bien, pues ese aumento de temperaturas o ese aumento de periodos sin muchas lluvias o esas sequías más recurrentes, pues van a contribuir muy negativamente. De manera que es una de cal y una de arena, ¿no? Las precipitaciones, por lo mismo, si llueve en un sitio que vaya a llover más y que hay cultivos que requieren de ese agua, pues perfecto, aumentará la productividad, pero claro, va a haber zonas que, como digo, va a llover, pero torrencialmente, el riesgo de inundación, factores negativos, ¿no? Ahí os pongo algo que también creo que debemos de quedarnos con esa idea. Estamos ante un periodo, varias décadas, a lo largo de este siglo, en el que va a haber riesgos, pero también va a haber oportunidades para vosotros, con el matiz ese que pongo, con importantes diferencias regionales. De unas regiones a otras la cosa cambiará. Os he puesto esa tabla, que no sé si veis bien, pero aparecen 5 columnas, cada una de ellas para una región de Europa. La primera columna sería la zona del norte, la zona boreal, luego viene la zona atlántica, la continental, y a nosotros nos interesa sobre todo la última, la mediterránea, la última columna, es decir, nuestro ámbito, los países del Mediterráneo. Y vemos como pues algunos factores que en otras zonas del continente europeo pues van a provocar un riesgo medio o incluso bajo, pues en nuestro ámbito es alto. Por ejemplo, pues el primero, ¿no? El de la... no lo veo bien, cambios en la superficie de cultivo, ¿no? Pues habrá zonas donde eso no va a afectar mucho, pero aquí sí. En las zonas del Mediterráneo previsiblemente sí. En general, si vemos la última columna, que es lo que nos afecta a nosotros, pues hay más cuadraditos rojos que de otro color, de manera que los riesgos van a ser importantes, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser demasiado pesimista porque hay oportunidades. Estrategias para afrontar ese cambio que previsiblemente va a seguir ocurriendo e incluso aumentando en magnitud. Bueno, pues dos grandes acciones. La mitigación, no solo lo digo por el sector agrícola, sino en general, reducir y rápidamente las emisiones de gases invernadero. Con menos gases haremos que esa inercia del sistema climático se ralentice, no sea tan rápida. Y medidas de adaptación. Y en medidas de adaptación hay mucho que decir a nivel de agricultura. Y os quería apuntar aquí algo interesante, cómo la tecnología puede ayudaros a vosotros, al sector. Ya se ha hablado ahí antes de técnicas de GIS y técnicas usadas en datos de teledetección, por ejemplo, para el tema de las primas y los seguros, ¿no? Os voy a dar a conocer con dos pinceladas un proyecto europeo importantísimo e interesantísimo, que es el proyecto Copernicus. Es un proyecto en el que están implicadas las grandes instituciones aeroespaciales científicas europeas, poniendo pues todo su
toda su experiencia y toda su capacidad al servicio de un sistema revolucionario de observación de la Tierra, con aplicaciones claramente en algunos de sus satélites en vuestro sector, en el agrícola. Como pongo ahí, esa tecnología de esos satélites Copernicus pues va a permitirnos adaptarnos mejor a esa nueva realidad que estamos viviendo cambiante del clima. Copernicus está gestionando una flotilla de satélites, todavía hay algunos que están previstos lanzar, es decir, no están todos en órbita, que está, con las herramientas que tienen, última generación, está permitiendo unas observaciones de detalles de la superficie terrestre sin precedentes hasta ahora. Y esto lo que os va a permitir a vosotros es disponer de unas herramientas que además están en abierto, no son sistemas que haya que costear o que supongan un coste, salvo productos específicos a partir de datos de satélite que estén desarrollados por empresas, pero es una información muy útil para planificar actividades agrícolas, por ejemplo. En este caso, el Sentinel-2, el segundo de la serie, que son 2 satélites, es el que monitoriza todo el tema agrícola, sobre todo tierras de cultivo. Y como pongo ahí, es un mundo de posibilidades. Os he puesto algunos ejemplos, hay muchos en Internet si queréis mirarlos, o incluso la propia página de Copernicus, para que os deis cuenta un poco del tipo de productos que generan estos satélites. Por ejemplo, la evolución de la actividad fotosintética y de la superficie de hojas que hay en una determinada zona. En este caso es un ejemplo de Mali, en África. Y en esos cuadros de abajo veis pues, cómo se puede ver esa evolución de semana en semana, de mes a mes, en la superficie foliar, por ejemplo, de un área determinada. Y se puede tener una clara radiografía, por entendernos, de cómo está comportándose una determinada zona, o de bosque o de cultivo. Además, a partir de esas imágenes de altísima definición que obtienen los satélites Sentinel de Copernicus, se pueden obtener datos o información útil para vosotros, pues qué grado de aridez tienen determinadas parcelas de cultivo o qué déficit de agua tienen. Entonces, a partir de esas imágenes que, como digo, contienen muchísima información, se pueden procesar y se pueden obtener productos derivados de gran interés para vosotros. Aquí tenéis un ejemplo de unas parcelas de cultivos, aquí tenéis otro ejemplo también de parcelas en Sudáfrica, en este caso circulares, y cómo con ese postproceso se puede, cada una de ellas que a vista de satélite pueden variar algo de color, pero no se obtiene más información, pero con un postproceso se puede saber en qué momento, a lo mejor vegetativo, están los cultivos en las diferentes parcelas, ¿no? Algo muy útil. Y aquí tenéis un ejemplo de una secuencia sobre un mismo sector, una zona de cultivos cerca de los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, donde igual pues vemos cómo mes a mes, a partir de las pasadas que tiene uno de esos satélites, el Sentinel-2, pues se observa cómo va cambiando, ¿no?, cada una de las parcelas y cómo también se pueden obtener datos de todo eso. Yo creo que hay que seguir la pista a estos satélites y sobre todo a esos productos que se empiezan a elaborar a partir de los datos de ellos, porque en algunos casos pueden resultar muy útiles a vuestro sector. Bueno, para ir rematando la charla, me voy a centrar en 2 de los cultivos que yo creo que más interés puede despertar en vosotros por el peso que tienen específico en nuestro país, como son el viñedo y el olivar, ¿no? Para el viñedo, pues como pongo ahí, hay claros y oscuros, ¿no? Es un poco una tabla en la línea de la que os he puesto antes. Pues ante un cambio de temperaturas y un aumento, pues sí, el crecimiento será más rápido, va a haber menos riesgo de heladas, pero, por ejemplo, pues el estrés térmico va a aumentar, la calidad en general puede disminuir, aumento de grado de alcohol, es decir, factores que no son en principio buenos para el sector vitivinícola. Las precipitaciones, en principio los años secos son buenos para el viñedo, pero claro, hasta un punto, ¿no? Las sequías, si llegan en su momento, que tienen que llegar siempre en verano, porque nuestro país tiene una sequía meteorológica de verano, como toda la zona mediterránea, pues esa sequía viene muy bien, pero claro, si esa sequía viene precedida de una sequía ya profunda, hidrológica, desde el otoño y el invierno anterior, pues ahí ya alcanza una magnitud que ya no es mala para el viñedo y para muchos otros cultivos. Por lo tanto, si disminuye la precipitación, por ejemplo, hay un factor positivo, como sería la mejora de la calidad en zonas húmedas, pero, por ejemplo, aumentaría esa frecuencia de sequías, habría un mayor riesgo de incendios, disminuirían los rendimientos, etcétera.
Las tormentas, pues evidentemente que para el viñedo y en las épocas claves no son buenas, ¿no? Y esas granizadas sobre las que hemos hablado. Y los gases invernadero, pues en principio el que aumente el CO2, pues mucha gente defensora todavía de las emisiones y tal, lo dice, sí, pues la producción vegetal aumenta, eso estoy de acuerdo, pero hay elementos negativos. Por ejemplo, en el caso del viñedo, pues aumentaría la variabilidad de la producción en respuesta a una mayor variabilidad del clima. En fin, digamos que hay claros y oscuros. En un trabajo que publicó un informe, la COAG, sobre cambio climático y viñedo, pues se puede llegar a esa conclusión que os he puesto destacada ahí abajo, ¿no? A mediados de siglo, haciendo un poco a esas proyecciones climáticas en un nivel intermedio, ni las peores ni las mejores, pues se podría reducir del orden de la mitad la superficie de terreno óptimo para el cultivo de la vid. No quiere decir que vayamos a tener la mitad de hectáreas de cultivo, pero sí esas zonas donde están las denominaciones de origen, esas zonas donde sacamos unos vinos de mucha calidad, pues ahí sí que podrían verse muy afectadas, ¿no? Y de hecho ya hay productores de vino pues que se están planteando comprar parcelas en lugares donde hasta ahora mismo no se podía, pero que empieza a poderse. Pues el somontano, de zona de Pirineos, en lugares que tradicionalmente el frío era un factor que iba un poco en contra del viñedo y que ahora mismo pues ya puede haber alguna helada, pero se empiezan a dar condiciones óptimas. O lo que os he comentado, en otros países se están planteando la posibilidad de plantar viñas. ¿Y el olivar? ¿Qué pasará con el olivar? Bueno, pues como pongo ahí, hay un factor diferencial con respecto a esto que os acabo de comentar del olivo, y es que en principio, por lo que apuntan esas proyecciones climáticas, pues el olivar podría ganar terreno. Podríamos llegar a tener más hectáreas de zonas propicias para el olivo, porque lo que apuntan esas proyecciones es que en nuestro ámbito geográfico, y lo he particularizado para Andalucía, pues, pero se podría extender para otras zonas de Castilla-La Mancha, la región del sureste e incluso llegando hacia la zona del Ebro, las proyecciones apuntan a que aumentará el régimen climático mediterráneo subtropical, es decir, en zonas que ahora mismo no tienen marcadamente esas características, y ahí veis, por ejemplo, que está marcado de color naranja, por ejemplo, de Andalucía, pues en zonas donde ahora mismo hay un clima más atlántico, sin esos matices tan subtropicales característicos del ámbito mediterráneo, sí que se darán esas condiciones y, por lo tanto, habrá condiciones más óptimas para el olivar. Y, de hecho, eso es algo que ya se está detectando en algunas zonas que están plantándose olivos porque ya digamos que el régimen pluviométrico lo permite, no es como antes. Si miramos un poco a la productividad del sector, hay un estudio de hace unos años de la cuenca mediterránea donde se ve que bueno, nuestro país no va a ir muy mal parado, sobre todo esa zona del sur, aunque ya hay zonas por ahí en Castilla-La Mancha que sí que podrían verse perjudicadas, pero por ejemplo fijaros en Italia o fijaros en esa zona de la zona de Oriente Próximo, donde aparecen colores azules. Ahí en principio habría una menor productividad, ¿no?, a nivel de vino, con una subida de 1,8 que sería un grado intermedio. Bueno, es un tema que yo no domino, pero que evidentemente que hay expertos en proyecciones climáticas que lo están aplicando ya a diferentes cultivos en particular. Yo he puesto este par de ejemplos del olivar y del viñedo por ser muy representativos. Hay algún estudio también que está ligado al cereal, que también aquí en España es importante. Terminando con el olivo, dos apuntes. Parece que sí, que va a haber más olivares, pero la calidad de la aceituna pues también puede verse mermada si ese calentamiento global alcanza esa magnitud poco deseada, ¿no? Y con las precipitaciones pasa algo parecido. El olivo no es una planta que requiera mucha lluvia, pero tiene que llegar en un momento dado, y si disminuye y aumenta ese estrés hídrico, pues tampoco sería muy bueno. Conclusión, y creo que es importante y además extensible no solo a vuestro sector, sino a toda la gente. Hay una cosa positiva en esto del cambio climático, y es que, como se ha demostrado que en parte somos responsables de él, está en nuestras manos el intentar evitar que evolucione el clima hacia esos peores escenarios, hacia ese 8,5 que marca los informes del IPCC. Y, por lo tanto, vosotros, desde la responsabilidad del sector agrario, podéis fomentar esas medidas de mitigación y de adaptación, las ciudades también, el sector industrial. Si al final todos, y a nivel internacional, pues caminamos por la misma mano, pues se supone
que el clima al final irá evolucionando hacia más temperatura y quizá más irregularidad en las precipitaciones, pero no llegaremos a esos escenarios a los que sin duda sería muy difícil adaptarnos. Bueno, pues muchas gracias, lo dejo aquí. Si queréis alguna pregunta.